Bueno, pues como os dije, vamos a empezar ya esta semana la parte final de la asignatura de contraste de hipótesis. En este capítulo de contraste de hipótesis, los objetivos son, en primer lugar, comprender y aplicar correctamente la metodología de los contrastes de hipótesis. Tenéis que saber seleccionar el contraste más adecuado e interpretar los resultados, calcular y representar gráficamente. Esto es importante porque ya os aviso que va a caer en el examen representar gráficamente los p-valores de los contrastes más habituales, calcular también probabilidades de error de tipo 2 en los contrastes también más habituales y tenéis que aprender a relacionar el tamaño muestral y la probabilidad de error de tipo 2. Bueno, y para ello los contenidos de este capítulo son estos. Bueno, esta parte de introducción y conceptos básicos realmente resume, bueno, os he tratado de condensar aquí todas las cosas importantes que hay que tener en cuenta con los contrastes de hipótesis. Entonces, vamos a empezar hoy por esta parte de introducción y conceptos básicos. Después relacionaremos los intervalos de confianza que nosotros construimos y un tipo de contrastes, que son los contrastes bilaterales. Veremos también después cómo se calculan p-valores y estudiaremos los test de hipótesis más habituales. Bueno, pues para comenzar, si recordáis cuando empezamos esta parte de inferencia estadística, dijimos que la inferencia estadística es el conjunto de técnicas que nos permiten extraer conclusiones para todos los individuos de la población a partir de la observación de una parte de la población que se llama muestra. Comentamos eso de la representatividad de la muestra, porque para poder extrapolar las conclusiones, pues la muestra ha de ser representativa de la población y os comenté que en inferencia, en esta parte que nosotros estamos estudiando, vamos a resolver dos tipos de problemas. Unos eran problemas de estimación, puntual o por intervalo, y otros eran problemas de contrastes de hipótesis. Los problemas de estimación, puntual o por intervalo, se hacen cuando no sabemos nada acerca del parámetro, del valor que tenga el parámetro o los parámetros de la distribución. Sin embargo, hay otras veces en las que sí que sabemos cuál puede ser el valor del parámetro o los valores del parámetro y lo que necesitamos es contrastar con un conjunto de datos si esa afirmación sobre el valor del parámetro resulta creíble o no. De tal forma que una hipótesis estadística sobre un parámetro θ de una población es una conjetura, una creencia sobre el valor concreto que θ tiene en la realidad. Todos los contrastes de hipótesis tienen dos hipótesis. La primera es la hipótesis nula, generalmente es la que queremos contrastar, y es la afirmación sobre el parámetro poblacional que inicialmente se supone cierta. Es la creencia que nosotros tenemos sobre el parámetro. Precisamente la hipótesis nula se llama nula porque es la que, si al final no la rechazamos, no supone ningún efecto, no conlleva ninguna acción. La otra hipótesis es la hipótesis alternativa y es justamente la afirmación contraria a la nula. Para realizar un contraste de hipótesis o un contraste de hipótesis es un método que nos permite, utilizando datos de una muestra, decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. La hipótesis nula será rechazada en favor de la alternativa solo si hay evidencia muestral suficiente que sugiera que la hipótesis nula sea falsa. Si la muestra no contradice fuertemente esta hipótesis nula, continuaremos creyendo su validez. Pero con esto tenemos que ser muy cuidadosos porque ningún contraste de hipótesis demuestra que la hipótesis nula es cierta o que la hipótesis nula es falsa, ¿de acuerdo? Solamente los contrastes de hipótesis solamente son capaces de determinar si hay evidencia muestral suficiente para rechazarla o si no hay evidencia muestral suficiente para rechazarla, ¿de acuerdo? Cuando realizamos un contraste de hipótesis nos planteamos muchas preguntas. La primera de ellas es sobre qué parámetro nos están preguntando. Nos están preguntando sobre una media o sobre una varianza o una proporción o dos medias, dos varianzas o dos proporciones. A continuación, la siguiente pregunta es ¿qué hipótesis planteamos? Esto va a depender un poco de qué tipo de contraste hagamos, ya lo iremos viendo. Hay veces en las que haremos una prueba que se llama prueba blanda y otras veces que haremos una prueba dura. A continuación, ¿con qué herramientas tomamos la decisión? Bueno, pues evidentemente nosotros las decisiones las tomaremos a partir de la información muestral. Con esa información muestral construiremos variables aleatorias, estadísticos, que se llamarán estadísticos de contraste. Claro, y la pregunta más importante de todas, ¿van a ser correctas todas las decisiones que nosotros tomemos con los contrastes de hipótesis? Bueno, pues por desgracia ya iremos viendo que no.
pero dentro de que las decisiones no van a ser todas correctas, sí que podremos calcular la probabilidad de cometer error. Bueno, pues un contraste de hipótesis consta, como hemos dicho, de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Entonces, el contraste de hipótesis, cuando yo estoy planteando un contraste de hipótesis, la situación de la hipótesis nula puede ser dos. Puede que la hipótesis nula sea cierta o puede que la hipótesis nula sea falsa. Cuando tomemos la decisión del contraste, esa decisión será o bien rechazar la hipótesis nula o bien no rechazar la hipótesis nula. Tenemos que tener claro entonces que cuando tomamos la decisión de un contraste de hipótesis podemos equivocarnos al tomar la decisión y además no nos vamos a equivocar solo de una forma, sino que nos podemos equivocar de dos formas distintas. Es decir, nosotros podemos equivocarnos rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta o bien podemos equivocarnos aceptando una hipótesis nula que sea falsa. Bueno, eso resumido en un cuadro es este que aparece aquí. La situación de la hipótesis nula puede ser, como he dicho antes, que la hipótesis nula es cierta o que la hipótesis nula es falsa. Y la decisión del contraste es o bien aceptar la hipótesis nula o bien rechazarla, ¿vale? Cuando nosotros aceptamos la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es cierta, la decisión tomada con el contraste de hipótesis es una decisión correcta. Sin embargo, cuando nosotros rechacemos la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula cierta, la decisión será una decisión incorrecta. Por otro lado, cuando aceptemos una hipótesis nula que sea falsa, estaremos otra vez equivocándonos, tomando una decisión incorrecta, y cuando rechacemos una hipótesis nula que sea falsa, la decisión del contraste va a ser correcta. Bien, bueno, pues el error de tipo 1 es este de aquí, que es el rechazo de la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, y el error de tipo 2 es la aceptación de la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Como la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula la vamos a tomar con una variable aleatoria, nosotros vamos a ser capaces de asociar probabilidades a estos tipos de error. Y entonces vamos a denotar con alfa a la probabilidad de error de tipo 1. Si os acordáis, en la primera sesión que tuvimos de prácticas, claro, ahora a mí me parece que fue hace un siglo porque han pasado tantas cosas por medio, pero bueno, en esa primera sesión de prácticas, cuando os estuve explicando el contraste de independencia del h cuadrado e interpretábamos el p-valor del contraste, yo os dije, bueno, pues ahora me voy a sacar de la manga una cantidad que se llama alfa, que es con la que vamos a comparar el p-valor del contraste y con la que vamos a tomar la decisión del contraste. Y os dije que esa cantidad alfa es siempre una cantidad pequeña, del 5, del 10 o del 1%. Bueno, pues ahora podréis comprender por qué esa probabilidad, esa alfa, tiene que ser una cantidad pequeña, porque es una probabilidad de cometer un tipo de error. Luego, si mis contrastes quiero que sean buenos, pretenderé que esta probabilidad de error de tipo 1 sea pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta probabilidad de error de tipo 1, como pone aquí, es el rechazo de la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Luego la probabilidad de error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y ahora resulta que esto de cuando es cierta, dado que es cierta, si es cierta la hipótesis nula, eso es un condicionamiento. Por lo tanto, la probabilidad de error de tipo 1 es una probabilidad condicionada y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta. De forma análoga, la cantidad beta, vamos a denotar con beta, a la probabilidad de error de tipo 2, y esa probabilidad de error de tipo 2 es otra vez una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Es decir, dado que, condicionado a que H0 es falsa, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Luego vuelve a ser una probabilidad condicional. Alfa se llama nivel de significación del contraste. Y como está relacionado, como es una probabilidad de cometer error, todos los contrastes que nosotros planteemos serán con niveles de significación pequeños. Como máximo el 10% y podrá ser pues el 10, el 5 o el 1%.
La cantidad 1 menos alfa, al igual que los intervalos de confianza, se llama nivel de confianza. Y este nivel de confianza tomará, por lo tanto, valores grandes del 90, 95 o 99%. La cantidad 1 menos beta se llama potencia del contraste. Fijaros que 1 menos beta es una probabilidad de tomar una decisión correcta y este 1 menos beta, por lo tanto, pretenderé que sea una decisión, o sea, una probabilidad grande. Los contrastes serán tanto mejores cuanta más potencia tengan. Y tenemos que ser conscientes, y aquí está el kit de la cuestión, el inconveniente, de que existe una relación entre alfa y beta. No es que alfa y beta sea que entre los dos suman 1 o otra cosa, ¿vale? Porque no son probabilidades condicionando por el mismo suceso, ¿de acuerdo? Luego, esta y esta no son complementarias. Entonces, hay una relación entre alfa y beta y cuando tratamos nosotros de disminuir el alfa, aumentaremos el valor de beta y recíprocamente. Y la única forma de reducir tanto alfa como beta, esas dos probabilidades de error de tipo 1 y de probabilidad de error de tipo 2, la única forma de reducirlos simultáneamente es aumentando el tamaño de la muestra. Bueno, pues el valor de alfa, y esto es importante, debe fijarse incluso antes de recoger la muestra. Voy a dejar este vídeo aquí y os voy a grabar 2 vídeos más, uno con un ejemplito muy sencillo de, bueno, pues que todavía no es un ejemplo, digamos, matemático, y otro ya sí que con pues un ejemplo con datos, ¿vale? Venga, chao.